y es que vamos a ver el último tema del curso rápidamente, porque es un tema corto, por hablar un poco y por no dejar de lado el tema de telefonía móvil, porque quiero comentar algunas cositas, ¿vale? La idea es que quiero que por lo menos que entendáis un poco cómo está configurada la infraestructura o la red de telefonía móvil en España, ¿vale? Bueno, en España y en cualquier otro sitio, porque es una cosa que no he estudiado el mundo de la telefonía móvil de otros países, pero es muy normal, es muy probable que sea muy parecido a esto que estoy contando, ¿vale? De hecho funcionan igual, con los mismos sistemas y con los mismos estándares. Por eso el móvil cuando te vas fuera funciona, ¿vale? Entonces, básicamente lo que os tenéis que quedar con la idea es que hay como 4 partes fundamentales en la red, ¿vale? La parte fundamental, o la parte, digamos, del bucle abonado no existe en este caso, o si existe, lo que pasa es que es un bucle abonado inalámbrico, es decir, las conexiones con la central no se hacen vía ningún tipo de cable, como ya sabéis, sino que se hace de manera inalámbrica, utilizando unas frecuencias, unas bandas, unos canales, ¿vale? Que se asigna y la operadora tiene asignada para utilizarlo exclusivamente, cada operadora lo suyo. Es un concurso que se hace público en el que las operadoras han optado, ¿vale? Para ser operadoras y ofrecer sus servicios por esas frecuencias. No hay bucle por cable, pero sí hay un bucle inalámbrico. Es decir, los terminales móviles al fin y al cabo son los usuarios. Lo que pasa que, en este caso, igual que pasa con la telefonía fija, el servicio que puede ofrecerse pues suele ser de 2 tipos, servicio de voz o servicio de datos. Hoy día casi todos se está migrando a ofrecer servicio de datos. El servicio de voz ya se está incluyendo como si fuera un servicio de datos más, es decir, la IP, como estáis viendo, se está estandarizando y se está llevando a todos los sistemas de telefonía, no exclusivamente a una conexión vía internet. Es decir, estos sistemas también funcionan hoy día en las redes de cuarta generación, ya está implementada la voz IP cuando hacéis una llamada. Es decir, que no penséis que la voz IP es algo que solo se utiliza con Asterix y poco más, que va, la estáis utilizando día a día, ¿vale? Si utilizáis o si hacéis llamadas por el teléfono a través de vuestra red 4G. Entonces esa conexión, ¿vale? Que es una conexión al fin y al cabo inalámbrica, no es más que una intercomunicación de señales electromagnéticas con un elemento fundamental que es lo que se denomina la estación base, ¿vale? La estación base no es más que ese mastodonte que hay en una torreta. Bueno, en una torreta lo que suele haber son las antenas, ¿vale? Luego la estación se suele encontrar pues en la parte en el suelo, en una caseta, o en los edificios, en un cuarto específico para los sistemas de telecomunicaciones, porque tened en cuenta que todo no está ahí en donde están las antenas. En la torreta lo que se ve exteriormente de estos elementos son los paneles, ¿vale? Ahora veremos fotos, aunque eso lo habéis visto todo, ¿vale? Los paneles que emiten hacia las diferentes zonas donde se tenga que emitir. Eso para nosotros es la estación base, que no es más que un punto de acceso, para que me entendáis, como un repetidor wifi, pero no es wifi, es un punto de conexión. Mi terminal telefónico, nuestros terminales telefónicos se están comunicando todo el rato con esos postes, con esas antenas, con esos dispositivos, ¿vale? Y en parte ahí es donde se consume la batería de vuestro teléfono móvil, no solo por la pantalla y por el procesado de datos que haga el propio terminal, sino por las transmisiones que se hacen, ¿vale? Porque las transmisiones también consumen energía, porque evidentemente hay que emitir con una determinada potencia, ¿vale? Esa es la idea fundamental. Fijaros que esto al ser inalámbrico, la gracia que tienen los sistemas inalámbricos es que pueden ser sistemas móviles. ¿Y cómo yo soluciono el problema de la movilidad con estos sistemas? Es decir, con un sistema móvil. Es decir, ¿cómo consigo yo una cobertura total en un espacio de un país como España, ¿vale? Que el usuario moviéndose en ningún momento deja de tener conexión, ¿vale? Vamos a dejarlo entre comillas porque ya sabéis todos los problemas de cobertura que se pueden llegar a tener. Pero esa es la idea. Es decir, yo me puedo desplazar con un coche, aquí me parece como un coche, como si fuera un elemento que se mueve, pero yo con el teléfono puedo ir andando por la calle, puedo hablar por el coche con manos libres,
En fin, puedo hablar de la manera que sea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya veréis ahora cómo se hace, pero al fin y al cabo el sistema es suficientemente inteligente como para decir qué usuarios tengo en mi área de cobertura. Una estación base lo que hace es analizar qué terminales telefónicos tiene a su alrededor. ¿Por qué? Porque los terminales telefónicos están constantemente emitiendo señales, ¿vale? Emitiendo señales a su red. Y la red sabe en todo momento, sabe posicionar dónde están esos terminales, ¿vale? Porque si una señal llega de un dispositivo concreto, pues una estación base lo va a detectar. Por tanto, se sabe que ese terminal está en esa zona, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para que cuando ese terminal se esté moviendo podamos trasvasar ese terminal de una estación a otra. Es decir, que el control del terminal lo lleve a otra estación distinta. Al fin y al cabo lo que tenemos serán muchas estaciones base, ¿vale? De la misma operadora y de muchas operadoras, porque esto, pensad que estamos hablando, en este caso sería una única operadora, todo está interconectado entre sí. ¿Cómo? Pues a través de nodos y centros de conmutación, es decir, todas las estaciones base al final están interconectadas entre sí. ¿Cómo? Pues de una manera jerárquica parecida a lo que vimos con las centrales de telefonía por cable, por par trenzado, ¿vale? Es decir, una arquitectura jerárquica. No con tanta jerarquía, pero pensar que sí, ¿vale? Es imposible tener todas las estaciones base conectadas entre sí en un único punto, además sería algo un poco loco, ¿vale? Entonces, la idea es la misma, aunque en este caso sí que está así representado, pero pensad que no es así, ¿vale? Todo se hace segmentando la zona, ¿vale? Haciendo como zonas e interconectando todas las estaciones de esa zona en una superior y todas esas del mismo nivel en otra superior y así sucesivamente, hasta cubrir todo el espacio, todo el territorio que tenemos que cubrir. Y esa red a su vez podrá tener conexión mediante puertas de enlace con todas las redes de telefonía que existen extra. Es decir, no solo los usuarios de esa operadora pueden llamar entre sí, se pueden llamar entre redes de otros operadores, se pueden llamar a teléfonos móviles, se puede llamar a teléfonos por IP, ¿vale? Yo puedo llamar a cualquier terminal telefónico. ¿Eso cómo se consigue? Pues conectando la red, pues, al mundo telefónico y a las redes telefónicas que existen. Es decir, una infraestructura que es bastante compleja. Pensarlo porque aquí confluyen y esto pasa con todas las redes, es decir, todas las redes al final tienen que interconectarse entre sí. Al final Internet no es más que eso, no es más que muchas redes interconectadas entre sí. Pues esto es una más, es decir, la red móvil no es más que una red de todas esas. Aquí aparecen las siglas TMA. TMA significa telefonía móvil automática, ¿vale? Que es un poco la nomenclatura que se utiliza más técnica para referirse a la telefonía móvil, ¿vale? Pero por si lo veis. Entonces, ¿cómo se hace para conseguir? Tened en cuenta que hay un problema gordo, y es que tenemos que utilizar un bien que es escaso, que es ¿el qué? ¿Qué problema le veis a plantear esta situación de interconectar muchos terminales inalámbricos entre sí, millones de abonados entre sí, utilizando un bien común que todos utilizamos, que es eso técnicamente ¿cómo se llama? El espectro electromagnético. El espectro, ¿vale? Eso se le denomina espectro. Espectro electromagnético son todas las frecuencias, ¿vale? Que se pueden utilizar en comunicaciones y que ya vimos que están divididas en una serie de bandas. Cada servicio utiliza la suya y la telefonía móvil por supuesto que tiene la suya. Ya lo hemos estado viendo con la ICT, que la banda de los 800 a los 860 ya no se usa para TDT, sino que se ha retirado de la TDT para dársela a la telefonía móvil. Esos 60 MHz del espectro electromagnético de los 800 a los 862 MHz ya no se usan para transmitir servicios de televisión, se usan para transmitir ¿el qué? 4G, correcto, el servicio de 4G. Hoy he colgado en el Twitter una noticia de que ya en Europa se ha aprobado que se va a liberalizar en todos los países la banda de los 700 MHz, es decir, desde el canal 60, no sé si es el 50 o más, es decir, todos los canales que hay, que son los del 50 y algunos quizás del 40, de la TDT, esos van todos fuera de la TDT.
Pues para el 2020. Es decir, que de aquí a 4 años tenemos otros dividendos. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Pues porque la demanda de servicios móviles que tenemos es mucho mayor que demanda de televisión gratuita, de televisión de TDT. La TDT, y de hecho en España es un bicho raro en este aspecto, porque el servicio de TDT quizás es donde más ampliado esté con respecto a otros países de nuestro alrededor. Y de hecho eso lo estáis viendo. Estamos cada vez más evolucionando hacia un modelo de televisión de pago, tanto con el Digital Plus como con la fibra, como los operadores de Vodafone, con el que sea, ¿vale? Con los operadores vía internet. Es decir, que la televisión gratuita se está acabando, así, directamente. ¿Y eso qué está haciendo? Pues le está comiendo poco a poco, la telefonía le está comiendo poco a poco la frecuencia, la cantidad de frecuencias que utiliza la TDT, que son muchas. Es verdad que la TDT ha evolucionado y cada vez en el mismo espacio meten más canales, más servicios. Y de hecho eso hará que pueda seguir existiendo, ¿vale? Porque cada vez tendrá menos frecuencias, pero si consigo meter en la misma frecuencia más canales, aunque eso va a ser difícil, porque si encima queremos meter canales 4K, pues pensar que a más calidad, más datos hay que transmitir. Pero bueno, los algoritmos de compresión y los mecanismos de transmisión están evolucionando constantemente, para eso están los ingenieros, ¿vale? Para pensar esas cosas. Entonces, ese tipo de cosas poco a poco irá evolucionando, pero que no cabe duda es que cada vez más se le está comiendo terreno a la TDT, se le está quitando esa frecuencia para dársela a la telefonía móvil, porque todo el mundo quiere tener una conexión de alta velocidad en su bolsillo. Es decir, demandamos tener una conexión de alta velocidad y cada vez queremos teléfonos más potentes, más rápidos, más grandes. Y lo que está por venir, que es la quinta generación, que ahora hablaremos de las generaciones, pues se prevé que sea pues 10 veces más rápido y con servicios mucho más avanzados en el teléfono que lo que hay actualmente. Que ya el 4G, pues ya nos decían que iba a ser la releche. Yo no he visto tampoco que sea la releche, pero bueno. Ahí está, ¿vale? Me refiero en cuanto a velocidad, ¿vale? No sé vosotros la experiencia que tenéis, pero yo tampoco tengo una experiencia súper, que diga yo que he descargado a 100 megabits por segundo. Que son caros. Bueno, si el teléfono 4G trae hoy día todos los teléfonos, hasta los de gama baja. ¿Pero cuántos años tiene tu teléfono? ¿Uno? Bueno, te lo compraste hace un año, hoy día ya te digo yo que el teléfono que te compre es el teléfono que tiene 4G. ¿Vale? Otra cosa que tenga el 4G Plus, ya es distinto, ¿vale? Pero en principio sí. Y 5G, que será lo que venga, porque esto es como todo, esto tienen que estar inventando para vender. ¿Entendéis o no? Que bueno, también nosotros somos los que lo demandamos, porque queremos ver los vídeos. La siguiente generación se cree que ya es que la televisión la va a ver en el teléfono, es decir, no va a necesitar wifi, tú ya directamente, datos descargados, es decir, en principio el terminal va a servir para todo el teléfono, ya lo es, pero más todavía, ¿vale? Y sobre todo la quinta generación está pensada para no solo interconectar los teléfonos, sino todo lo que viene por conectar, que es lo que conocéis como el Internet de las cosas. Es decir, los millones y millones de dispositivos que se prevé que se van a conectar, ahora se prevé que hay conectado el 1% de los dispositivos que se van a conectar dentro de 4 años a Internet. Esto pues se prevé que ahora esto está explotando y de hecho ahí hay una fuente de trabajo para vosotros impresionante. Hoy precisamente os he colgado otra noticia en el Twitter de que la cuarta revolución industrial va a ser un fracaso en España en el aspecto de que no hay mano de obra para cubrir la demanda de perfiles técnicos que va a demandar la nueva situación que nos vamos a encontrar. Y el Internet de las cosas que os estoy contando es uno de las soluciones y de los problemas que va a provocar que se demande muchísima mano de obra técnica que no existe. Es decir, vosotros en ese aspecto podéis considerar unos privilegiados, ¿vale? Y de hecho nosotros lo vemos. A mí me llega una oferta de trabajo hoy día y de verdad que no soy capaz de dárselo a nadie, porque todo el mundo al que se lo ofrezco está trabajando. En ese aspecto podéis consideraros unos privilegiados, ¿vale? Porque habéis optado por un campo que dentro de lo que hay no se prevé que vaya a sufrir como sufren otros campos. ¿Por qué? Porque lo que os decía siempre, la tecnología siempre va a estar ahí, siempre va a estar evolucionando. Es un campo que requiere cada vez más cosas.
Y el Internet de las cosas, que es lo que se cree, la panacea, el Internet de las cosas, la cuarta revolución industrial, seguro que habéis escuchado conceptos de este tipo. Pues más o menos está todo interconectado. Pues la idea es, vamos a conectarlo todo, ¿vale? El calzado, los zapatos, el horno, la puerta de tu casa, el coche, el reloj que ya está, poco a poco introduciendo cosas y mucha oportunidad de negocio. Ayer estuvimos en una charla que nos dieron los de Cisco, ¿vale? Cisco es una empresa de telecomunicaciones que se dedica principalmente a fabricar routers y equipos de comunicaciones, y hablaban de que las cifras de negocio que se prevé con esto de la telefonía móvil, se habla de trillones de euros a nivel mundial. El PIB español me parece que es 1 billón, o sea que imaginaros 1 millón de billones, ¿vale? Un poquito más un poquito más, ¿vale? Es decir, que hay mucho pastel ahí para repartir. ¿Eso qué supone para vosotros? Supone que vais a estar en mejores condiciones de exigir, pero siempre y cuando seáis personas cualificadas. Es decir, tenéis que encontrar cuál es vuestro camino en este aspecto. Tenéis que decidir, pues, quiero hacer esto y quiero dedicarme a esto y me tengo que formar para esto. De hecho ya lo estáis haciendo, pero evidentemente especializaros muchísimo más, porque esa va a ser la clave de vuestro éxito, ¿vale? Pero en principio no pinta mal la cosa para vosotros. Bueno, me he ido un poco hablando del tema, pero el 5G un poco lo que pretende es hacer de soporte de comunicación la red que va a soportar todas estas cosas que se nos vienen encima. Es decir, hasta que cuando entre en funcionamiento allá por 2020, pues se supone que esto pegará una explosión, ¿vale? Y todo el mundo se lanzará como loco a comprar zapatos conectados al móvil y todas estas cosas. Y de pillos de dientes, que te digan cuando te tienes que lavar los dientes. Sí. Pero digo masivamente, hoy día el que hace esas cosas puede ser considerado un poco friki. De aquí hablamos de uno, y yo también me considero. Pero cuando hablamos de que la cosa explota es que se generalice, ¿vale? Como se ha generalizado el smartphone, el uso de WhatsApp, estas cosas que hace 5 o 6 años que te iba a decir que tu madre estaba mandando WhatsApp. ¿Os lo imaginabais a vuestra abuela, o vuestra madre, o vuestro padre mandando WhatsApp? Pues yo lo veo. Mi abuela. Eso es generalizar la tecnología, eso es universalizarla, ¿vale? Cuando todo el mundo ya lo hace, ¿vale? Se ha hecho tan simple, tan fácil, que todo el mundo lo hace. ¿Por qué la cosa, eso nos decían ayer, por qué la cosa puede ser que se retenga un poco? Por la seguridad. El tema de seguridad es una de las cosas que está reteniendo más esto, porque tened en cuenta que todo es lo que hablábamos con el tema Asteri. Un equipo conectado a internet es un problema. ¿Por qué? Pues porque si no está actualizado, si no está bien depurado esos sistemas, es muy susceptible de ser hackeado, y eso puede provocar, pues, quiebras de empresas, puede provocar problemas, muertes, y puede provocar robos. Es decir, cualquiera. Si ahora hay muchos dispositivos conectados, imaginaros 100 veces más o 1000 veces más de dispositivos, y que te puedas meter en la webcam de tu casa o en el frigorífico para que te dejen para que te pongan a descongelarte la comida, o en el coche. Imaginar lo que sería hackear un coche, que los coches van a estar conectados, ya lo están. Es decir, ahí hay un problema, y eso es lo que está reteniendo un poco más que esto despegue definitivamente. Aparte de que la infraestructura todavía no está montada, que es la infraestructura 5G, ¿vale? Bueno, pues el bien fundamental, que es por lo que me he ido de esto, es el espectro. Es decir, esto se podrá hacer. No penséis que todos esos dispositivos, los millones y millones de dispositivos que se van a conectar en el Internet de las cosas, lo van a hacer por un cable. Porque no lo van a hacer. Lo van a hacer de manera inalámbrica. Es decir, mediante conexiones Wi-Fi o conexiones móviles a la red 5G. ¿Vale? Mediante un transmisor de telefonía móvil a un dispositivo que sea un punto de receptor, ¿vale? Un punto que lo acapare todos, ¿vale? Una pasarela de hogar, como se está diciendo hoy día. Es decir, comprarnos un dispositivo que sea capaz de controlar todos los dispositivos de nuestra casa, y nosotros seamos capaces de interactuar con ese dispositivo, ¿vale? Mandándole órdenes: ábreme la puerta, ponme el horno a funcionar antes de que llegue, la calefacción me la enciende, es decir, 1 hora antes de que llegue a la casa. Ese tipo de cosas en las que esa pasarela va a empezar a funcionar, y todo eso estará
pivotando alrededor de ese dispositivo. ¿Cómo? De manera inalámbrica. ¿Vale? Eso se podrá hacer si hay frecuencia. Es decir, si no hay frecuencia, si no hay caminos por los que transmitir, ten en cuenta que son muchos dispositivos y muchas necesidades de datos. Otro dato que nos dieron ayer que os vaya a quedar flipado. Los últimos 6 meses de existencia nuestra se han producido más datos que en toda la historia de Internet. En toda la historia de Internet, los últimos 6 meses se han producido más datos que en toda la historia. Para que penséis un poco la capacidad de producir información que tienen estos dispositivos. ¿Habéis escuchado hablar de Big Data? El Big Data no es más que ser capaz de coger esos datos de esos sensores que están capturando información y analizarlo y sacar información de esa, realmente sacarle jugo a esos datos, ¿vale? Procesar esa información, ¿vale? Ahí entran fórmulas matemáticas, rollos, pero fijaros que todos esos datos estarán almacenados en un sitio y hay que trabajar con ellos, porque es una tontería tener un sensor midiendo la temperatura de los campos para ver si pongo en funcionamiento el sistema de riego o no, que es un sistema inteligente como puede ser otro cualquiera, y esos datos pues hay que analizarlos, hay que sacarles partido, ¿vale? Bueno, pues esos perfiles de trabajo también se están demandando muchísimo, porque no hay gente que sea capaz de trabajar con esa información, ¿vale? Bueno, pues para que se produzca, yo os digo, todo esto, fundamental que el espectro electromagnético nos permita frecuencias. Eso lo vamos a conseguir con el dividendo, o se intenta conseguir con el dividendo que se prevé en 2020, es decir, la liberalización de los 700 MHz. Pero fijaros, yo me pongo a pensar y digo, ahora se han liberado 60 MHz. Bueno, 60 MHz son 60 millones de frecuencias. No es que se utilice una frecuencia para transmitir, se utilizan muchas. Pensad que se utilizan canales y cada canal tiene una cantidad de frecuencias para transmitir. Yo no veo tanto 60 MHz. Y lo que se va a liberalizar próximamente, que son 100 MHz, porque la banda es 700, desde los 700 hasta los 800 que hay ahora, son otros 100 MHz. No es demasiado si os paráis a pensar. Con lo que hay de espectro electromagnético que podemos transmitir, fijaros el satélite que transmitía hasta los 11, 12 GHz, 100 MHz, ¿qué es? Es una guarrería. Es decir, realmente entran en juego pocas frecuencias, pero ¿por qué no hay más? Es decir, el espectro está súper saturado, porque os imagináis o no, hay un montón de cosas que se transmiten vía inalámbrica, un montón de servicios, ¿vale? Entonces, repensando esto, ¿qué pensáis que se hizo para, si tengo poca frecuencia y tengo que tener muchos abonados? Si yo planteo el sistema como una estación base y tengo, vamos a suponer, 15 frecuencias o 15 canales para transmitir, ¿vale? Imaginaros un área de cobertura pues, de 5 kilómetros, donde yo planto en mitad una estación base y digo, pues tengo 15 canales para transmitir, ¿vale? Porque se le ha asignado a esa operadora 15 canales. ¿Vale? Y esos 15 canales son los únicos que pueden utilizar los usuarios de esa operadora. Estos 15 por poner un ejemplo, ¿vale? Eso significa que solo 15 personas que anden por aquí por los alrededores podrán conectarse a esa operadora, a la estación base, y podrán interactuar, mandar datos, llamar. Si hay 16, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a un evento y hay masificación de gente? No sé si os ha pasado, en un concierto, algún tipo de cosas que pues, te quedas sin datos, no hay cobertura, hay problemas. ¿Por qué? Porque la estación base no es capaz de soportar tanta gente, no está preparado el sistema para eso, ¿vale? Es como cuando todo el mundo llama por el teléfono el 31 de diciembre. No, el sistema no está preparado para que todo el mundo llame a la vez. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no puede. Entonces, ¿cómo podemos maximizar esos 15 canales utilizando el mismo sistema? Bueno, pues mirad en lo que se pensó, y fue una idea que no es nueva, no se lo inventaron los que inventaron esto, pero para que veáis, la idea es el divide y vencerá de toda la vida. Es decir, lo que vamos a hacer, vamos a coger el mismo área que teníamos antes y en vez de utilizar estaciones bases de amplia cobertura, es decir, que ocupen 5 kilómetros, vamos a coger estaciones bases que emitan a menos distancia. Y vamos a poner, en vez de una, vamos a poner 9. Bueno, en este caso son 3, 4, 5, 6, 7.
estaciones base. Fijaros que con esa forma tipo celda, tipo panal de abeja, se puede conseguir más o menos cubrir todo el área que pretendo cubrir. Pensad ahora que las frecuencias siguen siendo las mismas, 15. Tengo 15 canales para transmitir. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger y a esta estación base solo le vamos a permitir hablar a 5 personas. A esta otras 5 y a esta otras 5. Con lo que estamos repartiendo nuestros canales entre este espacio. ¿Esto qué supone? Pues que si aquí hay 5 frecuencias o 5 canales, como esta antena no va a llegar sus emisiones hasta esta zona, estos 5 canales pueden utilizarse también en esta zona. Es decir, esta antena emisora tiene un área de cobertura aproximadamente este área que veis aquí. Más de eso no llegan las señales, porque está preparada para que no sea así, ¿vale? Para que sea así. Entonces, si yo consigo crear una estructura de celdas que los antenas y los canales no se interfieran, puedo reutilizar esa frecuencia en muchos sitios. Es lo que se llama una estructura en clúster, ¿vale? O en celda, ¿vale? O en panal de abeja. Fijaros, aquí tenéis más, lo tenéis más claro, pues lo tenéis en forma de dibujito. En este caso se usa un clúster de 7. Si yo ese clúster lo replico, siempre, claro, evitando juntar celdas del mismo color, porque eso supone que está utilizando canales iguales. Es decir, cuando hago esto y lo duplico por todo el territorio, realmente estoy utilizando la misma frecuencia. En este caso, imaginaros que son 7 canales y cada una utiliza una. 7 frecuencias, yo esto lo puedo hacer por todo el territorio que yo quiera, estoy utilizando 7 frecuencias. ¿Entendéis? Si yo utilizara una única estación base en todo el territorio, me sería imposible agrandar el número de usuarios, porque solo me caben 7. Aquí me caben muchos más. Tantos como, en este caso, si es una frecuencia por antena, pues tantas como antenas pocas. Es decir, cuanto más chico haga ese área de esa celda, más usuarios voy a ser capaz de tener en mi red. Es lo que os decía, lo de siempre, divide y vencerás. Utiliza antenas que emitan con menos capacidad, es decir, que lleguen más, no lleguen tan lejos, y haz áreas de cobertura más pequeñitas. Y reparte tus frecuencias disponibles entre una estructura, lo que se denomina un clúster o un racimo, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, uno, en este caso es el mismo, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y aquí está repetida la estructura, fijaros, el 1 se vuelve a repetir aquí, el 3 está aquí. Siempre hay una distancia entre los iguales. ¿Para qué? Para que no interfieran las frecuencias entre ellos, porque si este está utilizando la frecuencia 20, este también la está haciendo. Es decir, aquí está hablando, aquí hay un usuario usando la frecuencia 20 y aquí hay otro usando la frecuencia 20. Pero como están muy lejos, no se interfiere. ¿Entendéis? Esa es la clave. Para que el sistema soporte y funcione a más usuarios cada vez. Esto no significa que las estructuras estas sean siempre iguales. De hecho, en las ciudades las áreas de cobertura suelen ser más pequeñitas. Hablamos de macroceldas y picoceldas, es decir, celdas cada vez con una área de cobertura más chiquitita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay más densidad de usuarios en las ciudades que en mitad del campo o en las carreteras, ¿vale? Que es donde se suele al final mantener. Bueno, pues ya más o menos tenemos solucionado el problema de las frecuencias. Si hacemos la área de cobertura de las estaciones cada vez más pequeña, es decir, ponemos más estaciones base, conseguimos reutilizar las frecuencias mejor. Tenemos que solucionar ahora el problema de la movilidad. ¿Cómo solucionamos el problema de la movilidad? Pues con el terminal móvil. Es decir, la red es suficientemente inteligente para saber dónde se encuentra cada dispositivo, ¿vale? Si yo tengo aquí un usuario que está conectado aquí, emitirá una señal y evidentemente la estación base más cercana será la que lo detecte. Puede ser, fijaros, si un usuario está aquí, está emitiendo señal, la está emitiendo para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, la está emitiendo en todas las direcciones. Pero, ¿dónde pensáis que se va a conectar ese usuario? ¿A qué estación base? Pues a la que tenga más cerca. ¿Y cómo sabe está más cerca? Porque llega con más energía, efectivamente.
Y eso lo sabe la red. La red sabe que ese usuario está emitiendo hacia una estación base con una determinada potencia, hacia otra estación base con otra potencia, porque la energía que le llega, eso es detectable. Pues la estación base le dice, pues tú estás más cerca de esta, por tanto te conectas a esta. Y te olvidas de la otra. Pues ahí se produce lo que se llama un traspaso o un handoff o handover, ¿vale? Handoff se llamaba en los sistemas analógicos y en los sistemas digitales se utiliza el término handover. Handover es cuando el usuario se va desplazando, como tú bien dices, y en el momento que traspasa la frontera, el control del usuario pasa de una estación base a otra. Y eso se hace de manera transparente para él, en teoría. ¿Eso se denomina roaming? No, el roaming es otra cosa, ahora lo vamos a ver. Esto es el traspaso entre estaciones base de la misma red. Es decir, tu operadora, tú te vas cambiando de estaciones base de tu operadora en función de cómo te vas moviendo. Si yo voy andando por Lorca, me voy conectando a una, a otra, a la de La Viña, luego a la de El Óvalo, luego a la de El Eroski, y voy cambiando de celda en función de por dónde me voy moviendo. ¿Vale? ¿Qué es el roaming? Os digo esto porque estos son procedimientos, sobre todo para los que vais a hacer las prácticas a empresas de reparación de móviles. Estos son procedimientos que se le hacen a los teléfonos cuando van a reparación, ¿vale? Tú te vas a hartar a hacer test de handover en Anovo, ¿vale? Porque los que hacéis reparación de pantalla y eso, pero en Anovo, por ejemplo, que utilizan tecnología más avanzada, cuando un teléfono llega porque no transmite o no funciona, evidentemente tiene un problema en el sistema de comunicaciones. Y uno de los tests que se hacen son los test de handover. Es decir, si es capaz de transferirse de estación base de manera correcta. ¿Y qué es el roaming? Tan famoso roaming, ¿vale? Que lo escuchamos siempre cuando vamos si alguna vez vivís al extranjero, y ahora también se ha escuchado que el roaming lo van a quitar, no sé qué, patatín, patatán. El roaming es lo mismo, es parecido. Tened en cuenta que vuestro terminal móvil se conecta a una determinada red, es decir, a la que estáis pagando vuestra conexión de datos, a Yoigo, a Vodafone, Movistar, la que sea. Pero si os vais al extranjero, esa operadora no suele tener red en ese país donde vais, excepto operadoras más internacionales, por ejemplo Vodafone o Orange, que sí que puede tener. Pero si sois de Yoigo o de Pepefone, no, Vodafone no, va por Movistar. Si vais con Pepefone, Pepefone es un operador virtual a nivel nacional y no tiene red en ningún otro sitio. ¿Eso qué significa? ¿Que no os podéis conectar a ninguna red? No, sí que os podéis conectar. ¿Cómo? Haciendo un roaming. El roaming es hacer lo mismo pero cambiarte de red. Es decir, conectarte a estaciones base de otro operador distinto al tuyo. Eso es el roaming. Por ejemplo, Yoigo tiene un convenio con Movistar para que los usuarios de Yoigo se conecten a la red de Movistar y los usuarios de Movistar se conecten a la red de Yoigo. ¿Eso qué les hace? Pues que tenéis más estaciones base. Es decir, es más difícil perder la cobertura si tengo más estaciones base disponibles. ¿Entendéis? Entonces, si tú tienes activa esa opción en tu teléfono de que se produzca la itinerancia, ¿vale? Que al fin y al cabo un poco la traducción del roaming, yo tengo activo que se produzca la itinerancia, puedo permitir que mi móvil se conecte a otras estaciones base. Cuidado, que en algunos casos eso cuesta dinero. No, cuesta dinero. En el caso de Yoigo y Movistar no, porque tienen ese convenio. Pero si yo me conecto a la red de Orange o de Vodafone y soy de Yoigo, pues me va a costar dinero. O me voy al extranjero y me conecto a otra red, me cuesta dinero. Y no poco. De hecho, eso es lo que quieren quitar. De hecho, eso ha cambiado ahora, ¿vale? Lo van a liquidar, dice, en 2017, que es una de las cosas que si estamos en la Comunidad Europea no hay fronteras, esto no se entiende. ¿Cómo puede ser que yo moviéndome por Europa me cobren más si esto es una unidad monetaria y comunitaria, en fin, un poco incongruente, ¿no? Bueno, pues eso es el poderío de las operadoras de telecomunicaciones, que al fin y al cabo no es más que un negocio para ellos. En teoría deberías de tener unas tarifas similares a las que tuvieras con tu operadora, ¿vale? Supuestamente, ¿vale? Porque es imposible que todas las operadoras tengan servicio en todos los países de la Unión Europea, es imposible. Entonces, bueno, una manera de interconectar operadoras y luego ya
ya te facturaré yo, la operadora le facturará cada uno a lo suyo, a sus clientes o lo que haga falta, pero un poco facilitar al cliente que pueda conectarse sin que sea demasiado caro. Eso es el roaming, ¿vale? ¿Te ha quedado claro, Fran? La diferencia. Bueno, y por no enrollarme mucho más, no me voy a poner a contaros todas las generaciones de telefonía móvil, porque esto más o menos es la idea en todas las generaciones de telefonía móvil con las que habéis pasado. Es decir, lo que pasa es que cuando saltamos de generación, la infraestructura y las estaciones base y las antenas cambian, ¿vale? Es decir, no es lo mismo la estación base de una red 2G que una estación base de una red 3G. De hecho, enseñé fotos de la diferencia que hay de tamaño de una de segunda generación a una de tercera generación. Enseñé fotos, no sé si os acordáis, ¿vale? Se puede considerar que la primera fueron la 0 generación, allá por los años 80, ¿os acordáis el de Motorola este con el zapatófono ese? Bueno, pues ese puede considerar un poco los inicios de la telefonía móvil, analógica por supuesto, ¿vale? Nadie pensaba en esos instantes que se pudiera transmitir bits de manera inalámbrica. Evolucionó, no voy a contaros ahí los tenéis, y la que se considera la primera generación de telefonía móvil digital es la segunda generación, la 2G, que a lo mejor la habéis visto que os aparece alguna vez en vuestro móvil, o G, os aparecerá G, ¿vale? Ahí tenéis una estación base, estas son las antenas que yo decía, ¿veis? Además, las antenas tienen una estructura parecida a una flor. Digamos que los paneles apuntan a una zona, hay un panel apuntando a una zona, este panel apunta hacia una zona, este panel apunta hacia otra zona, allí detrás hay otro que apunta a la zona de allá, una especie como de trébol de 3 hojas o de 4 hojas, dependiendo de la zona urbana a la que tenga que cubrir, ¿vale? Normalmente suelen ser así, por eso veis que tienen diferentes paneles alrededor de la torreta, ¿vale? Bueno, pues esta, ya os digo, fue la primera generación digital. Gracias a ella podemos empezar a utilizar servicios digitales, por ejemplo el SMS. El SMS empezó aquí, allá por los años, pues yo recuerdo que estaría empezando la universidad sobre los años 95, 96, por ahí, vosotros algunos no estaría aquí todavía, pero por ahí empezó la cosa, ¿vale? Cuando nos daban los SMS gratis, ¿vale? Es gratis, empieza a mandar. Eso fue una revolución. Fijaros, y aparecieron un poco en dos bandas. Aquí ya empezó a verse que había problemas de frecuencia y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a meter el servicio en diferentes frecuencias. Y empezó una banda de 900 por encima de la TDT. Bueno, en ese caso no había TDT, pero la televisión analógica que había. Y luego se fueron a una banda de frecuencia más alta, que era peor, porque al ser frecuencias más altas, las señales se atenúan más. Ya sabéis que a más frecuencia, más atenuación, por tanto, menos cobertura dentro de los edificios. Que ese es otro problema, porque no se puede utilizar cualquier frecuencia. Ten en cuenta que si queremos que haya cobertura dentro de las casas, tiene que ser frecuencias que permitan que se introduzcan dentro de las casas. La señal de satélite, vosotros ponéis aquí una antena parabólica que vaya a captar lo que yo os diga. Pero el móvil sí llega, y la radio, y la FM, y la TDT, si pongo una Yagi puede ser que capte algo. Aunque no tenga visión directa, pero algo se capta. ¿Por qué? Pues porque son ondas más permisivas a introducir, tienen más facilidad para introducirse en los edificios, ¿vale? Atravesar obstáculos. Bueno, pues estas frecuencias eran en teoría más malas, pero es que es lo que había, no había más. Bueno, había diferentes estándares, el más famoso fue el GSM, por eso lo de la G, que fue el estándar europeo, había americano, el japonés, que son esas siglas que tenéis ahí, pero bueno, da igual. Y este tuvo dos evoluciones. La 2,5, la generación 2,5 y la generación 275. La generación 2,5 es la que introduce por primera vez los servicios de datos en el móvil, que es lo que se denominó el GPRS. Por eso os sale la G en vuestros móviles cuando os conectáis a baja velocidad. ¿Eso qué significa? Porque estáis conectando a la red 2,5 de vuestro operador, que la montó en los años 90. Y que todavía la está utilizando. ¿Por qué? Pues principalmente como backup. Por si se cae la 3G, pues por lo menos que puedan llamar los usuarios. Porque es una red para datos y para poder llamar. Evidentemente no es la prioritaria, porque es una red de baja velocidad. Pero que la tiene funcionando, sí. La 275, que fue una evolución un poco más rápida. Fijaros, aquí hablamos de
velocidades teóricas de descarga de 115 kilobits teóricas, eso dejarlo en 1 kilobit, 10 kilobits, no más, ¿vale? Y pudo luego evolucionar hacia los 380, es decir, una conexión parecida a un módem, los 50K, es decir, una velocidad mala. Pero bueno, en aquellos tiempos era más que suficiente, y teniendo en cuenta que conectarte a internet en el móvil todavía eso ni se pensaba, ¿vale? De eso vino después la 3G, ¿vale? Principios de los años 2000 aproximadamente, y básicamente supuso un salto sobre todo de velocidad, ¿vale? Es decir, pasamos ya a velocidades en torno a los 2 megabits por segundo. Y ya os digo, también diferentes estándares en función de los países. Esto poco a poco se ha ido estandarizando a nivel mundial, ¿vale? Ahora lo veréis con la cuarta generación, con la quinta sobre todo. El estándar europeo que se montó fue el UMTS, ¿vale? Y bueno, ya os digo, aproximadamente unos 2 megabits, ahí tenéis más datos. Y también se empezaron a utilizar las bandas de los 2000 MHz, ¿vale? Ahí ya se empezaron a utilizar más frecuencias de las que antes se utilizaban, porque es que ya os digo, hace falta. En fin, ahí tenéis un poco la infraestructura de la red, que también se complicó y se hizo un poco más compleja, no me voy a meter. Una de las cosas que trajo esta red es que, fijaros, las celdas ya no eran todas iguales. Ya aparecieron, lo que os decía, zonas de celdas más pequeñas, más grandes, dependiendo del nivel urbanizado de la zona. Fijaros que en este caso pues, hablamos de celdas, macroceldas, microceldas, picoceldas. Macroceldas serían las más grandes, unas más pequeñitas. Luego las zonas de máxima confluencia de personas, pues tienen que ser unas celdas más chiquititas. Porque es que si no es imposible dar servicio. Es imposible reutilizar las frecuencias disponibles. Es muy difícil. ¿Vale? Es decir, ahí estaríamos hablando que ahí donde están las celdas más pequeñitas es donde estaría el centro de una ciudad, el centro urbano. Y poco a poco se iría abriendo la red cada vez en zonas menos pobladas. De ahí se pasó a la... Fijaros, cuando hay un salto gordo se cambia la generación. Si hay una evolución de la generación, pues se consideró una evolución. La 3,5 y la 375 es la que se denominaron HSPA, HSDPA y HSUPA, o lo que es lo mismo, la conexión H y la conexión H+, ¿vale? Que lo veréis en vuestro móvil. 3G, H+, una evolución de, H, una evolución de la tercera generación, y H+, otra evolución más de la tercera generación. Aquí ya fijaros que el salto es importante. Estamos hablando ya, además vosotros lo notáis, si no tenéis conexión H+, si estáis navegando viendo vídeos, puede ser que incluso se corte, ¿vale? Eso se nota, ¿vale? Y pues hasta hace unos años, cuando empezó a implantarse la cuarta generación. Con la cuarta generación, la novedad más gorda es que, lo que os he dicho antes, se estandariza. Es decir, hasta ahora estábamos hablando de un servicio de voz por un lado y un servicio de datos por otro. Tú te conectabas a tu operadora con tu conexión de voz, pero luego tenías la posibilidad de tener otro carril aparte para transmitir datos. Bueno, pues ahora, con las conexiones 4G, el carril que tiene es exclusivo para voz y para datos. Es decir, todo se transmite como si fuera información de datos. Todo es IP. Y todo, en el caso de la voz, pues ya hablamos de VoIP. ¿Vale? En principio, al aumentarse la velocidad, porque en un principio se habló de llegar hasta los 300 megabits y de subir a 100 megabits, cosa que yo no he visto, pero bueno. Estas cosas, ya sabéis, como todo, velocidades teóricas medidas en situaciones muy controladas, pero en la vida real esto cambia bastante. Como se pretendía descargar a mucha velocidad, pues se requerían más frecuencias por canal. No había frecuencias. ¿Qué se optó? Pues se optó por usar la banda de los 1600, que quedaba algo libre por ahí, y le quitaron un trozo, que fue el primer trozo que le quitaron a la TDT, que ha sido el dividendo digital que hemos sufrido hace nada. Es decir, los 60 MHz que os hablaba antes, de los 800 a los 862, se los quitaron y se los dieron, que por eso se dice que el 4G transmite a la banda 800, porque es cierto. La banda 800 se queda exclusivamente ya para servicios de telefonía móvil, ¿vale? Exclusivamente.
Y nada, y esa ha tenido una evolución, que es la LTE Advance. Bueno, es otra manera de identificarla, la cuarta generación. El estándar que se implementó fue el LTE. Y el LTE Advance, que lo están implantando ahora la operadora, Vodafone lo tiene ya montado y el resto lo empezará a montar poco a poco, que es el LTE Plus o 4 Plus, 4G Plus, que ya se está hablando de llegar a velocidades teóricas de 1 gigabit por segundo. Pero bueno, de hecho esa se ha considerado ya una cuarta generación real, porque esto un poco ha sido un salto, un poco un cambio de idea, sobre todo en lo que he dicho antes de la VoIP. Pero realmente en cuanto a velocidad, esto ya sí se considera una conexión de alta velocidad, semejante a una cosa que podamos tener por cable, ¿vale? En fibra o coaxial o fibra o par trenzado. Bueno, y lo que acabo de contar, lo que está por venir, que será el 5G, que se va a comer la banda 700 entera para ella y que dentro de 4 añitos la tenemos aquí. Tampoco queda tanto. Es decir, a lo mejor piensas en esperarte y te compras yo un móvil 5G. Porque da el 4G. Lo que salía en las tablets, todo eso que iba a ser más barato que el 4G. El implementarlo en los teléfonos. Al principio lo dudo. Esto es como todo. Ahora el 4G es bastante asequible. Ya hoy día todos los teléfonos que construyen los construyen permitiendo ya utilizar 4G. Es verdad que al principio cuando salen las cosas todo es más caro. Una vez que los procedimientos de fabricación se van perfeccionando, se hace más barato construir los chips, todas estas cosas, pues, la tecnología baja. Eso lo sabéis, ¿vale? Y bueno, generación, Internet de las cosas, ¿vale? Quedaros con esa idea. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, comentario? Bueno, pues yo creo que este año he terminado de dar mis charlas.